Pues buenos días, Vladimir, con él comenzamos, luego con Pablo Deza. Muy buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Pablo. Espero que después del buen carnaval que supongo has tenido en Oruro, estés con todas las pilas, estimado Rubén. Así que un saludo a todos los bolivianos que siguen la razón. Claro que sí, hemos pasado un buen carnaval. Vladimir, como seguramente allí en Santa Cruz, tú y los cruceños. Pablo, buen día, ¿cómo estás, hermano? Muy buen día, querido Rubén. Saludos también a Vladimir, que espero que también le haya pasado bonito y que bueno, ya comienza ahora el año de verdad y ya esperemos que hasta fin de año todas las actividades productivas del país puedan desarrollarse con normalidad, que podamos salir adelante como nación, como Estado, como país, como sociedad y que podamos festejar un mejor carnaval el año que viene. A ver, para comenzar la conversación, alguito de contexto. En 2021, en las elecciones del 7 de marzo, Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera han sido elegidos gobernador y vicegobernador respectivamente de Santa Cruz. En la alianza Creemos consiguieron 55,6% de los votos, mayoritaria votación en Santa Cruz a favor de estas dos autoridades políticas. Sin embargo, en el camino hubo un quiebre, celos políticos. Ustedes saben que en 2021 mismo Mario Aguilera fue anfitrión de la Feria Exposición de Santa Cruz, no asistió Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho lo reprochó por haberle dado la mano al presidente Luis Arce y ahí todo comenzó hasta llegar a expresiones como las que pronunció Luis Fernando Camacho hace poco, cuando le dijo a Mario Aguilera: usted es golpista, tiene una alianza con masistas y además traidor. Y eso no solamente ha generado un quiebre personal entre estos dos políticos, sino también un quiebre institucional y también un quiebre entre la masa de militantes que apoyan a estas dos autoridades. ¿Lo digo bien en el contexto, Vladimir, o qué evaluación tiene de esta situación que obviamente tiene consecuencias un poco más amplias en la institucionalidad cruceña? Sí, es parte, Rubén, de lo que aconteció durante los primeros años de mandato del señor Camacho, ¿no? Yo diría ya a día de hoy dos o tres conclusiones sobre eso, ¿no? El binomio Camacho y Aguilera nunca hizo pie en la gobernación, nunca fue, o por lo menos mostraron ser un binomio solvente, compacto, homogéneo, sino que desde el principio hubo un afán, desde el principio del mandato hubo un afán del señor Camacho de rebajar las responsabilidades, neutralizar al vicegobernador. Segundo, esto fue hábilmente aprovechado también por el movimiento al socialismo, que vio esta debilidad, esta fragilidad en el entorno de Camacho para hacer lo que todos hemos visto durante todo este tiempo respecto al tema de la suplencia, ¿no? La detención de Camacho no es el principio de la crisis de la gobernación. La crisis, como bien lo resumía, viene de antes, pero con la detención, obviamente, esta crisis se profundizó y ahí creo que ya vino un quiebre. Si bien en política no hay cosas definitivas, pero por lo menos en esta crisis sí, definitiva en la relación de Camacho y Aguilera. Ahora, si bien se ha podido reencauzar cierta estabilidad en la gobernación ante un año que ha estado prácticamente sin conducción, porque el gobernador estaba dirigiendo desde la cárcel, pero en verdad no dirigía la gobernación. Ahora con Aguilera en el mando, es verdad que se ha podido darle una estabilidad, pero todavía la crisis no está resuelta. El costo que hemos pagado los cruceños es muy alto y todavía a día de hoy, con 2 o 3 semanas que lleva el gobernador suplente en ejercicio, no se vislumbra más allá del gabinete y algunas declaraciones un horizonte claro para recomponer una gobernación que está hundida y para darle un norte, un horizonte de gestión. Por el contrario, hay nubarrones en el camino, siempre hablando internamente de la gobernación, en el tema de la gobernabilidad. Si bien yo creo que la gobernabilidad es mucho más amplia que pensar simplemente en la Asamblea Legislativa, pero
el camachismo o el sector de Creemos que apoya al señor Camacho ha dicho que van a hacer oposición en la Asamblea Legislativa. Entonces ahorita tenemos dos oposiciones, la oposición del MAS y la oposición de Camacho, que habrá que ver después de las próximas elecciones internas de la directiva de la Asamblea con cuántos asambleístas realmente quedan. Externamente, la gobernación todavía no ha recuperado el crédito perdido, ha perdido ese papel de articulación, ya lo había cedido con el Comité Interinstitucional en los 36 días. Después de todo ese fiasco que fueron los 36 días, la gobernación no ha podido recuperar un liderazgo político institucional en el departamento y por el contrario todavía las instituciones tienen ciertos recelos, si bien la gran mayoría de las instituciones cruceñas ha visto de buena manera la sucesión temporal, pero todavía guardan una cierta distancia a la gobernación. Así que la crisis todavía está en marcha, lejos de resolverse, y particularmente creo que todavía está en manos del señor Camacho y Aguilera, al margen de las sentencias y todo lo demás. Es un tema de confianza y de responsabilidad de dos señores que tuvieron el voto de la ciudadanía y no han sabido responder en su integridad a esa confianza. Al saberse ya de la sentencia constitucional en relación a la suplencia temporal, ya el comité cívico hizo aguas al convocar a una reunión más o menos de conciliación entre la Asamblea Departamental y Mario Aguilera, que hizo aguas. Será el escenario que finalmente terminó de enterrar una supuesta fuerza hegemónica en Santa Cruz para dispersarse. ¿Qué lectura tiene nuestro colega de trabajo Pablo de esa? Muchas gracias, querido Rubén. Muy interesante lo que planteas, pero quisiera, si me permites, por favor, claro, adelante. Para aprovechar abramos el conversatorio. ¿Qué les parece, Vladimir y Pablo? A nuestro invitado Vladimir. Vladimir, me gustaría tu opinión sobre lo siguiente. Primero que nada, me gustaría plantearte tres cuestiones. La primera es la siguiente. Creemos de origen no se conforma como un todo homogéneo. De entrada, es una alianza dentro de la cual está, por un lado, UCS, por otro lado están las plataformas que más identificadas con Luis Fernando Camacho. Hay varios actores que entran a la política con ese origen de por medio, las movilizaciones, la memoria de las movilizaciones con Luis Fernando Camacho de la mano, pero también está presente ahí un sector del movimiento demócrata social y hay otra fuerza. Por lo menos en lo que se puede haber observado, en una primera instancia, lo primero que termina de deshacerse dentro de Creemos fue esta unión con UCS, porque rápidamente, sobre todo esto fue notorio a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta decisión entre el bloque UCSista y el bloque más afín, digamos, a Creemos, quedan divididos. Pero actualmente se observa en la Asamblea Legislativa Departamental también esta decisión entre un bloque más afín, podría decirse, quisiera que vos lo puedas explicar, que tienes un amplio conocimiento de todo este proceso, entre lo que podría ser más o menos la parte de la alianza que era demócratas. Recordemos también que cuando Mario Aguilera posesiona a su gabinete, muchos observan la presencia, por ejemplo, de Fernando Roque, etcétera, etcétera. Tú estás al tanto de esto. Me gustaría conocer tus puntos de vista, querido Vladimir, al respecto a esta situación. Perfecto. Considero que hay que diferenciar las dos alianzas, ¿no? La alianza primero, que apoya a Luis Fernando Camacho en la elección nacional, a la que hacía referencia, cuando va jurídicamente sustentado sobre la sigla de UCS y otros liderazgos y otras agrupaciones políticas, inclusive pese a que se presentan como la nueva política, llevan a Manfred, a Leopoldo, a Mario Cosido de aliados en el país, ¿no? Pero fundamentalmente sobre la base del liderazgo del señor Camacho y de Pumari, que es otro actor fundamental para la constitución de esa alianza, ¿no? Es la agencia política como resultado de la efervescencia que se vivió el 2019. Después del mal resultado, diría yo, electoral que tuvieron en la elección del 2020, esa alianza se desintegra.
y se reduce prácticamente a Santa Cruz y Pumari a Potosí, y los otros aliados toman sus propios caminos, ¿no? Con una fuerte pelea con UCS. Para la segunda alianza de carácter departamental, ya ahí nace jurídicamente la agrupación ciudadana Creemos en Santa Cruz y se disuelve la alianza con Johnny Fernández, que también toma distancia de la Alianza Nacional. Y ahí se integran otras fuerzas políticas. Ahí se integra Demócratas, Comunidad Ciudadana, NPC, Santa Cruz para Todos, organizaciones políticas que llaman el Acuerdo de Unidad con el cual respaldan al señor Camacho, ¿no? Básicamente yo entiendo que no es una alianza programática ante el liderazgo fuerte que tenía en ese momento Camacho, se adhieren las otras organizaciones políticas a la alianza. Es verdad que algunas de ellas, a las más fuertes, le dan espacio en las listas de asambleístas, como el caso de Demócratas y de Comunidad Ciudadana, que uno tiene un par de asambleístas y el otro un asambleísta, ¿no? Entonces, esa es la alianza que al final termina ganando la elección en la gobernación de Santa Cruz. Esa alianza, en verdad, pues esto es una pregunta y te agradezco con, la pregunta tuya, Pablo. Esto creo que es algo que tenemos que preguntarnos. En realidad fue una alianza como tal. Este acuerdo de unidad por Santa Cruz que le ofrecieron estos líderes políticos y estos partidos funcionó, además hay que decirlo, bajo el cobijo del Comité Pro Santa Cruz, porque el comité es el que convoca la unidad y desde allí emerge la unidad. Es más, cuando se presenta esta alianza, este acuerdo, al margen de los eufemismos, ellos mismos dicen que es en función de la convocatoria de unidad que hace el Comité Pro Santa Cruz y una unidad ante el asedio del movimiento del socialismo que podría ganar las elecciones en Santa Cruz, evocando un símil con lo que pasó en la elección del 2020 a nivel nacional. Particularmente creo que esa alianza nunca funcionó. Camacho no es de tener aliados, basta ver su primer aliado cómo terminó Pumari, de ahí uno sigue una larga lista con Yanini y todos los demás. Todos los aliados se le han ido, han terminado peleados con Camacho, han terminado con sentencia de traición y todas estas cuestiones muy propias del camachismo. Lo que nunca se pensó en la crisis de la gobernación es que esta forma, si vale la pena, de actuar políticamente, llega hasta el propio vicegobernador. Y lo mismo que le decían a sus adversarios del mismo bloque opositor, si vale el término, a los demócratas, a Rubén, cuando le decían traidor y todas estas cuestiones, ahora lo replican con el vicegobernador. Esto muestra, creo, la falta de cultura política, la falta de preparación y al final esta nueva política autodenominada así, demuestra los viejos males de la política. Por eso hoy el proyecto Creemos está desintegrado, solo queda el liderazgo de Camacho, las alianzas tanto a nivel nacional como departamental se han diluido y en el caso de lo que me preguntabas de algunas designaciones que ha hecho el vicegobernador de algunos miembros de Demócrata, han salido a aclarar que no es un tema partidario, ya, sino que responde a una decisión del gobernador del gobernador suplente y han tomado distancia, ¿no? El camachismo eso va a utilizar para seguir tratando de cargar contra Aguilera. De todas maneras, si el origen del triunfo del señor Camacho, si bien electoralmente habrá que ver cuánto habrá sumado, no, esa es otra discusión, pero este grupo de partidos apoyaron a Camacho y hoy el vicegobernador Aguilera, ante el nivel de división y fragmentación, porque el acuerdo por la unidad terminó siendo un acuerdo para fragmentar y dividir, retoma esas alianzas con demócratas, con Comunidad Ciudadana. Yo creo que sería bueno, es aceptable y la gente lo va a ver bien. Ante la división, recomponer una alianza que nunca pudo conformarse como tal, me parece bien, pero me temo que todavía esto va a seguir en la confrontación porque así le va mejor a los intereses de los actores políticos que hoy están en la gobernación. Vladimir, ahora, después de todo eso, haciendo un control de daños, ¿cómo ha quedado la institucionalidad cruceña con estos problemas que se ha generado en la principal alianza política del momento que rige la gobernación?
el comité cívico está por un lado, la asamblea departamental por otra, la gobernación ahora con Mario Aguilera por otro, los empresarios tienen una posición más o menos ya un tanto aislada de lo que está pasando en el espectro político. ¿Cómo cree que ha quedado después de esta crisis política interna en la gobernación, la institucionalidad en general, la hegemonía política en Santa Cruz? Hay una suerte de desconfianza en las decisiones que se toman en algunas instituciones más que en otras, porque se ha visto que las últimas, por lo menos, decisiones han sido más tomadas en función de un interés personal, sectario de grupo, que interés colectivo de Santa Cruz, ¿no? Si bien el principal referente de crisis es la gobernación de Santa Cruz, por todo lo que hablamos, este no es el único elemento. También creo que hay que incorporar el tema del paro en los 36 días. Lo hemos conversado con usted, Rubén, también con Pablo en algunas oportunidades. Creo que el tema de los 36 días no se ha hecho una valoración del daño que ocasionó a Santa Cruz. Se quedan en los grandes titulares las noticias, los 36 días y no sé qué, pero a nivel de tejido social hubo una suerte de rotura en varios estamentos de la sociedad cruceña, y eso no se ha recompuesto. Nadie ha venido a surcir esas heridas que dejó los 36 días, por un lado, a nivel social, y segundo, también en el nivel de liderazgo político. Esos 36 días hicieron a la gente dudar sobre la capacidad de los líderes institucionales de Santa Cruz, porque la consigna fue inicialmente para el paro, censo 2023 o nada, y al final, después de 36 días, se aceptó censo 2024, cosa que se pudo aceptar el primero o segundo día del paro y evitarse los cuantiosos daños. Y por el otro lado, también hay una suerte de fragilidad en el Comité Pro Santa Cruz por los últimos cabildos. Cuando uno revisa los 3 últimos cabildos, hablo del cabildo del año 2019 y los posteriores, ninguna de las medidas, por lo menos las más relevantes, se ha cumplido. Y por eso la ciudadanía también en Santa Cruz, si bien tiene un fuerte respeto por el Comité Pro Santa Cruz, el comité todavía es muy convocante en Santa Cruz, no hay que confundir las cosas, pero también la ciudadanía ve, si hemos ido a 3 cabildos, hemos tomado decisiones y ninguna de ellas se ha materializado, al final se ha terminado gastando instrumentos de lucha importantísimos para los cruceños que guardan una coherencia con los logros históricos que ha tenido. Hablo esencialmente del cabildo, una expresión masiva popularmente, y también del paro cívico como una muestra de desobediencia, de reproche a las decisiones gubernamentales. Entonces, malgastando estos instrumentos de lucha, el comité también ha perdido credibilidad. El comité interinstitucional terminó desintegrado después de los 36 días porque considero que no se consiguió lo que se buscaba, y la crisis de la gobernación han hecho casi una tormenta perfecta para que hoy nuestra institucionalidad esté debilitada, pero considero que a futuro la institucionalidad cruceña ha tenido durante todo su tránsito altibajos, como es natural, va a recomponerse, y creo que en los gremios profesionales, institucionales, en los empresariales que han mostrado un poco más de sensatez, hay que decirlo también, puede haber una suerte de una reconfiguración nueva y que pueda también representar de forma más moderna a esta Santa Cruz del siglo XXI. Yo creo que eso es lo que hay al fondo de esto, este es el trasfondo de la crisis, ¿no? Tenemos un sistema tradicional que nos ha traído hasta aquí, que ha tenido grandes logros, pero que ya no responde a la Santa Cruz que tenemos hoy, a esa Santa Cruz de 4 millones de personas, a esa Santa Cruz que no se reduce a la ciudad de Los Anillos, que es muchísimo más compleja, esa Santa Cruz que está buscando mayor modernidad en su interrelación con la política. Muy bien, Pablo, te invito a cerrar este conversatorio brevemente, ya se nos viene otra entrevista. Gracias, Vladimir, un abrazo hasta Santa Cruz. Muchas gracias a usted, Rubén, y también a Pablo. Pablo. No, muchísimas gracias, agradecer la invitación, muchas gracias.